Bueno, vamos a Actos 3. Actos capítulo 3. Y versículo 25 y la Biblia dice: Vosotros sois los hijos de los profetas. Esto es el apóstol Pedro hablando con Israel, y dice: Vosotros sois los hijos de los profetas, y del concierto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de conectar juntos para aprender más cerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del concierto abrahámico. Y damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los conciertos y testamentos. Y vamos a ver el concierto abrahámico esta tarde. Y este concierto es muy importante, hermanos, porque es básicamente el fundamento base de otros conciertos, como el concierto davídico y el nuevo concierto. Son como conciertos que siguen progresivamente lo que fue establecido aquí con el concierto abrahámico. Entonces, entendiendo esto puede ayudarnos mucho con entendiendo el plan de Dios, siguiendo la historia en una manera horizontal, siguiendo el tiempo. Eso puede ayudarnos a entender este libro mejor. Okay. Y nota que Pedro habla de ese concierto y diga algo interesante, que las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de este concierto. Pone eso en su mente porque vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del concierto abrahámico primero, y vas a ver que eso no está ahí exactamente. Está citado en otro lugar. Pero interesantemente todo es conectado por medio de este hombre Abraham. Entonces, vamos a Génesis 17. Génesis 17. Y para los hermanos que saben mucho de esto, puede ser que estás pensando, ¿por qué no vas a Génesis 12 o Génesis 15? Y la razón, hermanos, es que nos dice que eso es el concierto. El concierto está en Génesis 17. ¿Sí, verdad? Y Génesis 17 y versículo 1 dice: y siendo Abraham en edad de 99 años, entonces un año antes de que Isaac nace, y nota que su nombre sigue siendo Abraham, que significa Padre Alta, sigue siendo un gentil en ese momento. Y cuando eso pasa, Jehová le apareció y díjole: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi concierto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, mostrando que él quería ser perfecto en frente de Dios, ser maduro en frente de su Dios, y que ha sido así. La primera cosa que debes hacer es arrodillarse en frente de su Dios y Él habla contigo. Y estar bien con la voluntad que Él va a decir, porque Él es Dios y usted no es. Entonces, como Abraham respondió a eso directamente. Y nota que Dios dice que sí, Abraham, sé perfecto, pero no es como requiere eso. Él dice después que mi concierto es entre mí y ti, mostrando que no tiene condición. ¿Sí, ve? Este concierto va a cumplir porque tiene nada que ver con Abraham. Dios ya había decidido hacer esto con él, por cosas que él había hecho antes de Génesis 17. Entonces nota eso. Okay. Y si es sin condición, entonces va a cumplir. Entonces cosas conectadas con ese concierto cumplirán en el futuro. Y la pregunta es si eres conectado a ese concierto. Porque si estás,
Dios va a darte todo lo que es parte de ese concierto sin condición. Porque estás conectado al hombre a quien Él está dando el concierto. ¿Sí, verdad? Vamos a ver quiénes son en un momento. Entonces, Génesis 17. Génesis 17 y versículo 3. Vamos a seguir leyendo, que no habíamos terminado. Génesis 17 y versículo 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, siendo perfecto en frente de su Dios. ¿Sí, va? Si eres perfecto, vas a respetar a Dios, Él es su rey. ¿Sí, va? 3. Y Dios habló con él diciendo, y mira que Dios está diciendo esas cosas. Dios, esa persona haciendo ese concierto, va a mantenerlo, es Él. Versículo 4. Yo, he aquí mi concierto contigo, serás por padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más su nombre Abraham, mas será tu nombre Abraham, porque padre de muchedumbre de gentes te he puesto. Y Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham aquí, conectado con ese concierto. Él es el padre de muchedumbre de gentes, es decir, padre de muchas naciones. 6. Y multiplicarte mucho en gran manera y ponerte en gentes, y reyes saldrán de ti. Entonces Dios promete que las naciones, las gentes van a saldrán de él, múltiples que son diferentes, y también reyes. ¿Nota eso? Para que lo veas más cerca a Abraham. Abraham tenía un hijo, Ismael, y de Ismael salió 12 naciones. Siguiendo esa promesa, porque Ismael es de Abraham. ¿Sí, va? Y con su hijo Isaac ha de venir, salió Esaú y también José. Y sabemos, si ve que la nación de Israel, 12 tribus salieron de Jacob, haciendo naciones. Esaú, los edomitas y todos esos grupos de Esaú también. Todos tienen conexión y linaje a Abraham. También había otras gentes, otras naciones por la esposa después de Sara que Abraham tenía, que se llama Setura. ¿Okay? Siendo más gentes. Y había reyes que salieron de ahí, que estaban reinando, ¿sí ve? Okay. Y es por eso que hoy en día podemos encontrar muchos países y muchas etnicidades ahí en Medio Oeste, otro lugar, diciendo que tienen conexión y linaje con Abraham, que es de su padre, los árabes, todos esos grupos, y también los judíos. Mostrando que Dios cumplió su concierto con Abraham en esa manera, físicamente. Una cosa triste es que también esos grupos usan esa conexión con Abraham para decir que su religión es el verdadero. Por ejemplo, lo que hacen musulmanes con Islam. Dicen que tienen conexiones por Abraham y Ismael. Pero la Biblia dice, y vamos a ver pronto, que la promesa no se fue a Ismael, se fue a otro. ¿Sí, va? Entonces Dios cumplió el concierto con Abraham, asegurando que naciones saldrán de él, y reyes y todo eso. Pero no significa que todos que son del linaje de Abraham automáticamente son parte de ese concierto. Okay. Y digo eso porque Jehová no había terminado de hablar. Regresando, Génesis 17, si quieres poner una marca en Génesis 17 para que no pierdas el lugar como estoy haciendo yo. Y versículo 7 dice, y estableceré mi concierto entre mí y ti. Ese comienzo de ese concierto aquí, según Jehová, está establecida. ¿Sí va? Y entre tu simiente después de ti por sus generaciones por alianza perpetua, para ser a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Entonces, interesantemente, no dice simientes, dice simiente. Y eso es importante dar cuenta. ¿Sí va? Porque eso significa que ese concierto va a pasar a un hijo de Abraham, un hijo específico.
Pero cuando Dios hace ese concierto y se va a Abraham y después a ese simiente de Abraham, que es una alianza perpetua, es algo que sigue para siempre, es un concierto sempiterno, por eso no hay condición. Y eso significa que Dios va a cumplirlo. ¿Sí, va? Y la pregunta es, ¿cuál simiente? Vamos a Salmo 105. Deja su dedo en Génesis 17. Salmo 105. Manuel, ya sé todo esto. Qué bueno. Resúmenes son buenos. Yo lo sé también y estoy aquí enseñándolo. Salmo 105 y versículo 8. El salmista dice: acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Entonces Isaac es así, ese simiente de Abraham que recibió esta alianza perpetua. Este concierto abrahámico pasó a él. Pero no terminó el salmista. 10. Y establecióla a Jacob por decreto. Entonces, entre los dos hijos, Esaú y Jacob de Isaac, se pasó a Jacob. ¿Sí ve? A un simiente. A Israel por concierto eterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad, siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. Y de Jacob se fue a la nación de Israel. Entonces Israel es la nación específica que tiene los beneficios del concierto abrahámico. Y eso sigue hoy en día. Entonces cuando escuchas a alguien del Medio Oeste diciendo que ellos tienen conexiones con Abraham, eso no es la pregunta. La pregunta es que si tienen conexión con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que importa físicamente. ¿Sí, verdad? Y no vamos a ver esos versículos, hermanos, pero en Génesis 17 y versículo 20 vas a ver que Dios dice que Abraham va a tener un simiente y ese simiente que ha de venir va a recibir el concierto, hablando de Isaac. Entonces puede verlo ahí con Isaac. Y con Jacob, en Génesis 28, cuando tenía su visión de los ángeles subiendo y bajando escaleras y todo eso, Dios hace el concierto con Jacob. En esos versículos en Génesis 28. Y aquí en Éxodo 6, versículos 3 y 8, vas a ver Dios hablando con Israel y dando su nombre Jehová, en lugar de diciendo que Él es el Dios Todopoderoso, ya va a darle su nombre directamente. Y que ellos son la nación que va a recibir ese concierto abrahámico. Pero son una nación, tienen 12 tribus, no va a un simiente. Dios nació a Israel y lo trata como uno, como un hijo. Entonces, eso es por qué puede funcionar así. ¿Sí, verdad? Entonces, muchas gentes van a salir de Abraham, pero solamente ese simiente específico va a seguir con el concierto abrahámico y tener todas las promesas que son parte de ese concierto. ¿Okay? Algo que es perpetua no tiene fin, sigue y sigue y sigue y sigue. Génesis 17. Génesis 17. Y versículo 8 la Biblia dice: y daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y serle por Dios. Y leímos eso en Salmo 105, que parte de esto es que van a recibir la tierra de Canaán. Versículo 9. Y dijo más Dios a Abraham: tú empero mi concierto guardarás, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones.
Entonces Dios promete eso y dice, guarda mi concierto. ¿Por qué voy a hacer esto? Voy a dar Canaán a ti y a tu simiente. Entonces sí, la tierra. Hay una tierra prometida ahí en el Medio Oeste, Canaán, donde está Israel y también parte de Irak y todo eso. Todo ese área ahí es prometido a ellos por Jehová. Vamos a Deuteronomio 30. Para que veas que Dios confirmó esto para Israel también. Deuteronomio 30 y versículo 1. Y es importante ver eso porque Israel estaba debajo de la ley de Moisés, el concierto mosaico que no habíamos visto. Y ese concierto es diferente, tiene condiciones. Y puede ser que por todo lo que está en ese concierto pensaría que Israel ya no va a recibir la tierra, como algunos enseñan hoy en día. Que Israel cambió, ya la iglesia es Israel, o como quiere decirlo. Pero Dios había dicho en Deuteronomio 30 y versículo 1, y será que cuando te vinieron todas estas cosas, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti, y volvieres tu corazón, a tu corazón, en todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te echare, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos, y habrá misericordia de ti. Y tornará y juntarte de todos los pueblos, a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allá te juntará Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y heredarla has, y hacerte a bien y multiplicarte a más que a tus padres. Y Dios dice, vea, puede ser que recibes maldición o bendición de la ley. Y puede ser que yo voy a mandarte a todas otras naciones en el mundo, pero voy a asegurar que regresas a su tierra y vas a seguir ahí para siempre jamás teniendo hijos. Es prometido a Israel. Y sabes que en 2022 vivimos en un tiempo en que hay muchos judíos en todo el mundo. No todos están en Israel. ¿Sí va? Esos versículos aquí muestran que Dios va a cumplir el concierto abrahámico con ellos. Solamente no había pasado ya, ha de venir. Y si no crees eso, vas a rechazar una promesa de Dios, un concierto de Dios, y eso no suena bueno. ¿Por qué vas a confiar en Dios si Él no podía cumplir una promesa, un concierto que Él había hecho con otro grupo? ¿Por qué vas a confiar en Él? Puede ser que Él no quiere cumplir eso contigo. ¿Sí ve? Especialmente si hizo concierto sin condición, que es sempiterno, Él básicamente quebró su propia palabra. Si no va a cumplirlo. Entonces la verdad, hermanos, es que Israel va a recibir la tierra de Canaán. Pablo explica esto a nosotros en Gálatas 3. Gálatas 3. Y lo explica de una manera muy directa y corta, entonces prefiero leer esto. Gálatas 3 y versículo 17 dice, por lo que esto digo, que el concierto confirmado antes por Dios acerca de Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. Y nota que conciertos y promesas tienen conexión. Especialmente el concierto abrahámico que fue hecho 430 años antes de que la ley fue dada. Hay la conexión ahí. Y la ley no cancela la promesa. La ley no cancela el concierto. Entonces, diciendo que Dios no va a cumplir sus conciertos con Israel,
Es como diciendo que la ley podía invalidarlo y eso es imposible. ¿Sí, ven? También, para que sepa, eso no significa que puede ser que no están en su tierra para un tiempo. Que Dios no dijo que ellos tienen que quedar ahí todo el tiempo, solamente dijo que ellos van a estar ahí y cuando están ahí, van a estar ahí para siempre. Pero no es que no pueden ir. Como ya en 2022 es así. No todos los judíos están en Israel, pero va a llegar un momento en que ellos van a regresar ahí y nunca van a ir. Se acabó. Dios va a cumplir su concierto 100%. Digo todo eso, hermanos, porque hay una cosa que se llama la teología de reemplazo o supersesionismo, que dice que la iglesia reemplazó a Israel. O hay otra versión de eso, a israelismo británico, o los israelitas hebreos negros que piensan que ellos son Israel físicamente o algo así. Todo eso es falsedad. Todo eso es incorrecto. Porque todo eso requiere que Dios básicamente se quiebra su concierto y la escritura no puede ser quebrada, dice la Biblia. ¿Sí, verdad? Entonces no debemos ser arrogantes como cristianos pensando que reemplazamos a Israel. No es así. Vamos a ver lo que pasará con nosotros pronto. Es una bendición de Dios que esto pasará. Pero Dios va a cumplir su promesa acerca de la tierra. Eso es garantizado. Okay. Génesis 17. Génesis 17. Génesis 17 y versículo 10. Y aquí llegamos a la parte más interesante acerca de esto. Génesis 17 y versículo 10 dice: Este será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal de concierto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado en vosotros todo varón por vuestras generaciones. El nacido en casa y comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Circuncidando será circuncidado nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi concierto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de sus pueblos, mi concierto anuló. Y es por eso que Esteban, él habla de ese concierto en Actos 7 y versículo 8, diciendo que ese concierto de la circuncisión, la señal del concierto abrahámico es la circuncisión física, la circuncisión hecha de manos, donde cortan prepucio de sus privados, hablando de los hombres. Y nota que es el 8º día, mostrando que sí, Dios sabe mucho acerca de nuestra anatomía y nuestros sistemas de órganos, porque en 8º día el cuerpo hace un químico que asegura que no sientes dolor cuando eso es cortado. Creo que es potasio, si me acuerdo bien, potasio 40 o así. Eso no es la cosa importante ahí. La cosa importante es que nota que si esos varones no hacen esa circuncisión física, no tienen parte en el concierto abrahámico. Entonces, si eres del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, pero no haces la circuncisión, ya su linaje no importa. Sigues pareciendo como un gentil en los ojos de Dios, porque no fuiste circuncidado físicamente. Entonces fue por esa circuncisión de un muro de división resultó entre los judíos y gentiles.
Ya por la circuncisión, Abraham dejó de ser un gentil y ya él es un judío. Él es parte de este concierto. ¿Sí ve? Entonces es una señal, pero es importante. Y por eso la ley no dice que deben hacer eso, pero ya Israel, siendo esa nación que tiene parte con el concierto abrahámico, ellos solamente hicieron eso el octavo día. Era parte de ahí, como había dicho Jesús en el Evangelio de Juan. Moisés nunca hablaba de eso, pero era asumido, es obvio. ¿Sí ve? Que tienen parte con Dios y si no, son cortados del pueblo. Otra cosa interesante. Esto es algo físico, pero representa algo que Abraham ya había hecho en su corazón antes en Génesis 12 y en Génesis 15. Vamos a Deuteronomio 9. Deuteronomio 9. Deuteronomio 9 y versículo 4. Dice: No digas en tu corazón, cuando Jehová tu Dios os echare delante de tu presencia, diciendo: Por mi justicia me ha metido Jehová a heredar esta tierra, que por la impiedad de estas gentes Jehová la echa delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a heredar la tierra de ellos, mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios las echa delante de ti. Y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Concierto abrahámico. Eso fue porque Israel entró a la tierra prometida, no fue por su justicia. ¿Sí ven? El concierto sin condición. Versículo 6. Por tanto, sepas que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra que da a redes, que pueblo duro de cerviz eres tú. Y Dios ahí insinuando que ellos tienen que cambiar su corazón y dejar de tener arrogancia y pensar en la manera que están pensando. En lugar de eso, debe dar cuenta que son duros de cerviz y cambiarse. Porque recibiendo la tierra no es todo, ¿sí ven? Puede ser que es más importante recibir el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Acuerda que eso es, Jehová quiere ser el Dios de ellos. ¿Sí ves? Parte del concierto. Recibieron solamente una parte, la tierra no es todo aquí. ¿Sí ves? Lo que estoy haciendo, hermanos, es mostrándote por qué la circuncisión es una señal. Porque ellos haciendo eso, debe ayudarles a pensar en otra cosa más importante que es parte del concierto abrahámico, que es la conexión con Jehová. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10 y versículo 15. Solamente tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su simiente después de ellos, a vosotros de todos los pueblos, como parece en este día. Circuncidar pues se propuso de vuestros privados, secretos, no, la Biblia no dice eso, de vuestro corazón. Su corazón tiene prepucio. ¿De qué se trata eso? Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y nota que la circuncisión física debe darles pensar un poco de esta circuncisión del corazón que faltan. Porque sí, recibieron la tierra física, están en la tierra prometida, pero Dios quiere su corazón. Dios quiere establecer relación personal con ellos, tener comunión con ellos como Él tenía con Abraham, Isaac y Jacob, como Él dice ahí. Fue los padres de ellos que agradaron a Jehová, y Él quiere que ellos agradan a Él, porque Él quiere ser el Dios de ellos y bendecirles. ¿Sí, ve? Circuncisión del corazón, ¿qué es eso? Vamos a Juan 8. Juan 8.
Y acuerda que con Jesucristo, su ministerio era realmente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no comienza hasta que la Calvario de la Resurrección pasa. ¿Sí ve? Y vamos a ver eso en esta serie, pero Juan 8 y versículo 39 dice: los líderes religiosos dicen a Jesús, Dios manifestado en la carne. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Claro, hicimos la circuncisión física. Nuestro padre es Abraham, somos parte del pueblo de Israel, tenemos el concierto abrahámico. ¿Lo que dice Jesús? Dice Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis de matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle pues, nosotros no somos nacidos de fornicación, un solo padre tenemos, que es Dios. Dicen, Dios es nuestro padre, ¿sí ve? Usted, Jesús, naciste de fornicación. Era una mentira que se van diciendo, que María durmió con un soldado romano o algo así. Salió de fornicación, ¿sí ve? Que fue antes de que ella se consumió su matrimonio con José. Entonces, fornicación. Todo eso es falso. Pero sí, nuestro Dios, nuestro Padre es el Dios de Abraham. Y están hablando con el Dios de Abraham. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí. Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido a mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos al versículo 56 para agregar a esto. Jesús hablando. Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día, y lo vio y se regocijó. Dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy, diciendo que Él es el Dios de Israel, que Él es Jehová. Y Abraham conoció en una manera a Jesús, porque Abraham agradó a Jehová. Abraham tenía una conexión con Dios, una relación personal de comunión con Él. ¿Sí, verdad? Y fue porque cuando Dios había dicho, sé perfecto enfrente de mí, ¿qué había hecho Abraham? Se ponía en rodilla, se bajó y no levantaba su rostro a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces lo que faltaba a estos líderes religiosos era la circuncisión de corazón. Por eso no eran como Abraham, no hicieron las obras de Abraham, que era tener fe en la palabra de Dios. No podían escuchar y recibir las palabras de Dios. Puede ser más estudios acerca de eso, pero vas a ver que la Biblia muestra que la circuncisión del corazón es arrepentimiento. Eso es lo que es. Dando cuenta quién es Dios, como ese publicano. Ten misericordia de mí, Señor. No merezco estar enfrente de ti, como había dicho Pedro. Aléjate de mí, Jesús, que soy hombre pecador. Arrepentimiento. Y esa señal que requiere cortando una parte de su ser, que duele, puede doler si eres un adulto. ¿Sí, ve? Es una señal porque muestra que tienes que sacrificar algo para entrar a algo que Dios quiere dar a los que son parte de Abraham. Cuando arrepientes, das cuenta que no mereces a Dios, que tienes que cortar una parte de ti que es usted, que necesitas a Dios para cambiarte, que tú no puedes hacerlo. ¿Sí, ve? Y das cuenta que has pervertido lo que es correcto y justo
como había hecho Job. Y si estás circuncidando su corazón en esa manera, vas a agradar a Dios, porque recibiste su palabra acerca del juicio que dio a ti. Que Él es Dios, y tú no eres, y Él quiere liberarte de su pecado. Es este tipo de arrepentimiento que resulta en la salud, que resulta en la salvación. Salvación física, como ser liberado de sus enemigos, como pasa mucho con Israel, que ellos se arrepienten a Dios después de alejándose de Él, y Él manda a un juez y todo eso. Y también la salud espiritual. Más que todo eso con los israelitas individuales. ¿Sí, verdad? Hoy en día, en Romanos 2 y versículos 28 y 29, habla de esto de dentro judío. Que no solamente es un judío por de fuera, pero es un judío adentro, porque recibieron a Jesús y su evangelio. Que son parte de, en Romanos 11 y versículo 5, el residuo de la elección de la gracia. O el residuo según la elección de la gracia, es lo que dice. Porque en el Antiguo Testamento era lo mismo. Era así con Elías y ese grupo que no habían arrodillado a Baal, porque ellos arrodillaron a Jehová. ¿Sí ve? Y ese residuo que según la elección de la gracia, ellos circuncidaron el prepucio de su corazón, buscando a Dios para agradarle. Entonces por eso es una señal a ellos. Deben hacer a ellos pensar en Abraham y ver la fe que él tenía. Y como él obedeció a Dios y escuchó su palabra y lo cumplió en su vida. ¿Sí ve? Motivando a ellos a hacer lo mismo. Que teniendo la tierra no es todo, no es permanente, no asegura que Jehová es su Dios para siempre jamás, porque Él es el Dios viviente, y para Él Abraham sigue vivo. Abraham no está muerto, y todos que circuncidaron su corazón a Dios siguen así también, en los ojos de Jehová. Pero también es una señal de lo que pasará con la iglesia y cada persona que recibe la salud espiritual en el futuro y hoy en día. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 10 dice: y en Él, eso es Jesús, estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, por la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de entre los muertos. Y aquí muestra que la circuncisión física es tipología, es sombra de la circuncisión espiritual, que es por medio de la circuncisión de Cristo, que fue hecho por la operación de Dios, donde Dios circuncidó su alma de su cuerpo y te separó de sus pecados, dándote la vida eterna, resultando en renacimiento. Y eso fue porque circuncidaste su corazón. Usted lo circuncidó cuando arrepentiste hacia Dios y poniste su confianza en Jesús. Y cuando hiciste eso, Dios lo vio y te dio la circuncisión de Cristo para darte el renacimiento. Gloria a Dios. Nota que la señal conecta con nuestra salud. Si ve cómo ese concierto abrahámico es un fundamento de mucho que pasará en el futuro. Y como vamos a ver en un segundo, cada cristiano está involucrado con ese concierto. ¿Cómo así, Manuel? No somos judíos. Exacto. Esto fue un milagro de Dios, algo que Dios podía hacer por su gracia, según su obra en Calvario, según lo que había hecho Jesús ahí en Calvario.
Es como Dios reconoce la cosa grande de esto, que es tener la fe de Abraham, y Él te dio la circuncisión, que es la sustancia, ¿sí ve? Y por eso te metió en ese concierto. Déjame explicar. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Y esto va a ayudarte a entender porque Pedro había dicho ahí que en Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas. Eso tiene que incluir más familias que solamente las gentes que salieron de Abraham, ¿cierto? Pero solamente dice que vamos a ser bendecidos, no dice con qué. No es necesariamente todo lo que está aquí, incluyendo la tierra de Canaán, ¿sí ve? Pero la bendición está ahí. Y es a tu simiente. Okay. Gálatas 3 y versículo 8 dice: y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció antes el evangelio a Abraham, cuando él era Abraham, un gentil, había dado este evangelio, diciendo, eso es el evangelio, todas las naciones serán bendecidas en ti. ¿Y por qué? Porque el simiente de Abraham es Cristo. Fue Cristo que Abraham vio. ¿Sí, verdad? Y por Cristo somos parte del concierto abrahámico. Tenemos parte en eso. Siendo gentil. Yo no cambié de ser judío ya. Sigo gentil. Pero estoy metido en esto por Cristo. Porque Dios había dicho a Abraham que todas las naciones van a ser bendecidos por Abraham. Vamos a Génesis 12 para que puedas ver a dónde fue que Dios había dicho esto a Abraham. Génesis 12, versículo 1. Y nota aquí que no dice que es un concierto. Pero sabemos por otros versículos que esto es parte del concierto ya. Actos 3. ¿Sí ve? Génesis 12 y versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y hacerte gran gente, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y será benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nota eso ahí. Por eso hay cristianos hoy en día orando que Estados Unidos y si estás en otro país, Colombia, todo eso, que tratan a Israel bien. Que Dios va a bendecir a naciones que bendicen a ellos y maldecirlos que no. Es importante orar para Israel. ¿Sí, verdad? Pero nota eso. Las familias de la tierra bendecidas por Abraham. Abraham tiene muchas gentes que salieron de sus lomos. Son como la arena de la mar, como dice la Biblia. Pero también Dios había prometido que va a tener hijos como las estrellas del cielo. Y esos son los que tienen la fe de Abraham. Judío o gentil, interesantemente. ¿Sí ve? Y Romanos 4 y versículos 9 hasta 18 explican todo esto. Hermanos, me imagino que ya estás escuchando esto, ya debes saber la doctrina básica en Romanos. Pero dice que tenemos la fe de Abraham por promesa y que él había tenido fe cuando nadie más podía. Tiene todo eso ahí, mostrando y explicando eso. Que él era gentil cuando recibió esa promesa y nosotros somos incluidos y tenemos su fe. Por eso estamos metidos en ese concierto. Porque acuerda que Abraham era Abraham y Dios le habló dando de concierto cuando era Abraham y cambió su nombre. Y fue después de escuchando todo eso, Abraham circuncidó a sí mismo, siéndose judío. ¿Sí, verdad? La circuncisión física no es el concierto, es una señal. Vamos a Efesios 2. Efesios 2.
Efesios 2 y muestra directamente, lo dice por Pablo, lo dice claramente que gentiles pueden ser parte de todo esto. ¡Qué bendición! Si eres un cristiano, vas a recibir esta tierra en una manera. Eres incluido en esto. Efesios 2 y versículo 11 dice, y es por medio de su Salvador, porque Él es el simiente. Efesios 2 y versículo 11 dice, por tanto, tened memoria que vosotros que en todo tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo alejados de la república de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham, como vimos en Gálatas 3 y verso 17. Habló de Isaac en tiempo cerca y habló de Cristo, el gran Isaac, con esta profecía del concierto. Y si estás en Cristo, recibes todo. ¿Sí, verdad? 14. Porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Entonces ya, si eres circuncidado físicamente o no, eso no te determina nada. ¿Sí ves? Si eres un judío y conoces a Cristo, no tienes que ser circuncidado. Si eres circuncidado, quédate así. Pero no trata a un hermano que es gentil como él es diferente. Ustedes son uno, un grupo. Deshaciendo en su carne la enemistad, a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Y la pregunta ya es que si estás en Cristo, eres salvo. Arrepentirse por lo que eres un pecador para que puedas circuncidar su corazón. Y ponerse su fe en Jesucristo, su obra en Calvario para salvarte de sus pecados, recibiendo la salud. Porque fue Él que destruyó esa enemistad entre los judíos y gentiles. Es por Él que puedes entrar al concierto abrahámico y Él es el cumplimiento de eso. Él es ese simiente de Abraham. Entonces mi pregunta es, ¿eres salvo? Renaciste porque si eres gentil o judío, eso es lo que es necesario para ser uno que es parte de ese concierto para siempre jamás. Si no, si eres un judío y circuncidarse físicamente, qué bendición, debes tratar de hacer las obras de Abraham y reconocer la verdad acerca de su Mesías. Su Mesías es Jesús. Espero que lo harás. Y si no eres judío, no tratas de ser un judío, eso no va a ayudarte. Busca a Jesús. Ser como esos griegos ahí en la entrada triunfal en ese domingo, buscando a Él. Si ven, Domingo de Palmas, ellos estaban ahí, preguntando a Él, querían conocer a Jesús. Y cuando lo hace, Dios el Padre va a verlo y mostrarte a Jesús por el Evangelio diciendo, cree mi Hijo. ¿Sí ven? Confía en su obra, no en sus obras, sino la obra de Cristo. Y Él te salvará. Y Él te dará el concierto abrahámico y todo lo que está ahí. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca del concierto abrahámico. Y, Señor, es muy interesante ver esto y dar cuenta que por ese concierto, básicamente, todo su plan que vamos a ver en la Biblia se junta y es como basado en esto. Entonces, ayuda a nosotros ver esto cuando estamos siguiendo en esa serie para ver las conexiones. Y te damos gracias por ese concierto que era sin condiciones y sempiterno. Y también dando a nosotros, los gentiles, la oportunidad de ser parte de ese concierto por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en cual nombre oramos.
Amén. Bueno, hermanos, nos vemos.